Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, y a Josué Medina. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. One Piece. La aventura irreal capítulo 346. 346 Anchor blandió su hacha de ancla con una fuerza descomunal. Saltó hacia adelante con su arma, derribando a los golems como si no fueran nada. Su abrumadora fuerza rompió las defensas del golem y destrozó su núcleo mientras se desmoronaba. Anchor era mucho más rápido que Cricket y, por supuesto, mucho más fuerte. El impacto de sus golpes enviaba ondas de choque por el suelo, y cada golpe reverberaba como un trueno en la cavernosa mazmorra. Blandió su martillo con una fuerza que solo un herrero experimentado podría reunir, apuntando a los núcleos de cristal incrustados en los pechos de los golems. El estruendo del metal contra la piedra resonó en el aire mientras el implacable ataque de Anchor ponía a prueba los límites tanto de su arma como de las defensas de los golems. Su fuerza también contribuía en parte a que derrotara al doble de bestias mecánicas que Cricket. Pero no era de extrañar. Estaba acostumbrado a luchar incluso después de dejar la marinería, y la última derrota contra Crocodile le había mostrado algunos fallos en su estilo de lucha. Además de darle la motivación que necesitaba para entrenar, con la ayuda de Luffy y los demás miembros de la tripulación, no era de extrañar que se hiciera fuerte. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Al menos mi razón para unirme a ellos valió la pena, pensó. Tras ser derrotado por Crocodile y ver lo abrumadores que se habían vuelto los miembros de la tripulación desde la isla Sakura, se dio cuenta de que si quería ser fuerte, debía unirse a esta tripulación. Los marines fueron una vez una organización en la que creía. Pero tras lo sucedido y su destitución, perdió esa confianza. Y con lo que los piratas del sombrero de paja habían hecho en el corto tiempo que existieron, realmente se le abrió la posibilidad de unirse al grupo. Lo que hicieron en la base G3 fue algo que los diferenció del resto de las tripulaciones piratas. Como exmarine, había visto muchos tipos diferentes de piratas. Si bien la mayoría buscaba hacer daño a los demás, algunos incluso se desvivían por ayudar a la gente. Incluso en el Nuevo Mundo, de donde él es originario, corrían historias de piratas que ayudaban más a la gente que los marines. Así que, cuando le ofrecieron unirse a su tripulación por segunda vez, Anchor no rechazó la propuesta de inmediato. Por un lado, uno de sus objetivos era luchar por lo justo. Por otro, quería crear espadas que se hicieran famosas. Con eso en mente, estableció algunas reglas que, si los sombrero de paja las cumplían, se uniría a ellos. Reglas como no matar injustamente ni abusar de su poder. Exigir este nivel solía hacer que la mayoría de los capitanes piratas rechazaran a un nuevo miembro. Pero Luffy lo aceptó de inmediato. Para él, si hacía algo así, lo último que tendría que preocupar sería él mismo. Con su abuelo siendo Garp y su padre siendo el líder revolucionario, dragón, cosas así serían una sentencia de muerte. En ese momento, dudó un poco. Pero aún así aceptó la solicitud de unirse a la tripulación. Fue en Arabasta. Después de eso, descubrió que Luffy y la tripulación colaboraban estrechamente con el ejército revolucionario y que él estaba conspirando contra el gobierno mundial. Para algunos, sería una señal de alerta, pero para Anchor, el respeto por Luffy aumentó aún más. No era de extrañar que un joven como Kobe, con una buena moral, siguiera a Luffy.
Incluso Zoro, Honji y Yosaku, quienes originalmente eran cazarrecompensas, se unieron a Luffy por esto. Así que, aunque solo habían pasado 2 semanas desde que se unió a la tripulación, estaba más que feliz de formar parte del grupo. Tempestad Bane. Gritó Anchor, derribando a un golem gigante y empujándolo hacia los demás. Saltó de inmediato para evitar ser pisoteado por otro golem. Pero mientras lo lograba, otro golem casi lo atrapó en el aire de un golpe. Pero, para su sorpresa, se produjo una explosión que destruyó el núcleo del golem. Miró por encima del hombro y vio a Usopp levantando el pulgar. El francotirador luchaba por moverse, pero aún le quedaban fuerzas. Incluso Anchor se sentía sin aliento. Las criaturas eran infinitas, y sin Sanji, luchar contra ellas se estaba volviendo difícil. Miró hacia donde estaba el cocinero. Debido a los árboles y a lo lejos que Sanji había salido despedido, no pudo verlo. Ya habían pasado unos minutos, pero el cocinero aún no había aparecido. Puede que esté inconsciente. Puede que sea duro, pero al fin y al cabo es humano. Anchor pensó. Con una debilidad como esta y podría estar en apuros. Necesito sacarlo de ese árbol y... Miró a Cricket por encima del hombro. Estaba abrumado, así que miró a Chopper y Beppo. Oye, médico de a bordo, tienes que contenerlos. Voy a por Sanji. Chopper, por su parte, seguía intentando ayudar a Robin y Lau pero no veía ninguna solución a este asunto. Él y Beppo incluso intentaron reabrir los túneles, pero estaban hechos de materiales más resistentes. Y a menos que alguien como Sanji regresara, atravesarlos sería imposible. Usopp podría ayudar a volarlo, por supuesto, pero también les haría daño. Así que tenía que haber otra forma de hacerlo. Miró a los golems y supo que tenía que darlo todo. Miró a su compañero Bison. Beppo, tienes que encargarte de ellos, yo tengo que luchar. Beppo estaba confundido por lo que Chopper quería decir. Claro, como bisones, todos eran luchadores innatos, pero su forma de decirlo fue un poco dramática. ¿Por qué están todos tan dramáticos hoy? Un momento, debería disculparme por no ser tan dramático. Chopper, por otro lado, sacó una bola retumbante y la mordió. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Busca Fallen Crown o Novel en Google para ver mis otras historias. Únete a mi Discord, discord.gg weblink. XNU56KS. 347. De repente, el aire empezó a vibrar con electricidad, a medida que Chopper crecía en tamaño y masa. Se alzaba sobre Beppo e incluso sobre los golems que intentaban dañar a sus compañeros. Beppo se quedó con la boca abierta, sin poder creer cómo un bisón podía transformarse en su forma Sulon sin ver la luna. Con un rugido potente, Chopper atacó y hacia la puerta y la golpeó con todas sus fuerzas. Pero, salvo una pequeña abolladura, no hizo nada. La gigantesca figura de Chopper gruñó antes de darse la vuelta y lanzarse hacia los golems que se acercaban. Atrapando un puñetazo del golem que se acercaba, retorció las manos y lo lanzó por encima del hombro con facilidad hacia varios más, destrozándolos a todos con la fuerza de su lanzamiento. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo puede el Tanuki hacer eso? Dijo Cricket con la mandíbula casi al suelo. Chopper resopló antes de saltar y lanzar una patada voladora a un golem. Soy un bisón reno. La patada impactó y envió al golem hacia una docena de su grupo, despejando el camino para Aramaki. Lo siento. Dijo Zirke rápidamente al ver la mirada fulminante de Chopper. Un poco de sudor le corría por el cuello. Con razón, todos los sombreros de paja son monstruos. Pero no voy a mentir, es genial. Por supuesto, Cricket tosió, sin querer mostrar nada cuando cierto herrero estaba cerca. Al ver el camino despejado, Anchor levantó el pulgar rápidamente antes de correr hacia donde Sanji fue visto por última vez. Anchor corrió hacia adelante, usando a Zoru por primera vez en combate, pero incluso entonces, antes de que pudiera llegar lejos, los golems lo detuvieron a mitad de camino. Junto con un enjambre de avispas que cubrían el cielo metafórico, le impidieron usar a Geppo. Agáchate. Oyó, y obedeció. Un segundo después, el grupo de golems fue aniquilado por múltiples disparos. Por supuesto, el mérito fue de Usopp. A diferencia de otros, Usopp al menos podía ponerse de pie y luchar.
A diferencia de Robin y Lau, estaba un poco acostumbrado a la debilidad de la piedra marina. Al poder moverse en este estado, Sanji también debería poder hacerlo, ya que recibió su fruta pocas horas después que Usopp. Entonces, ¿por qué el cocinero aún no había llegado? Preocupaba al francotirador. Como Anchor era el más hábil, lo dejó pasar para acercarse a Sanji. Pero en el camino, Usopp también preparó otra estrella brillante, por si el árbol resultaba ser un enemigo. Usopp estaba muy cerca de despertar su haki de observación, e incluso en algunos casos había mostrado indicios de usarlo. Y por eso su intuición le decía que el árbol era mucho más de lo que parecía. Así que estaba listo para volarlo por los aires, si era necesario. Una cosa curiosa de su poder era que, tras afectar un objeto con su fruta tamaño, a menos que lo devolviera a su tamaño original, el objeto conservaba el mismo tamaño, incluso si estaba inconsciente o sin sus poderes. El poder de Sparky funcionaba de forma similar, pero con un temporizador. A menos que el objeto afectado estuviera vivo y tuviera una voluntad fuerte, permanecería con el efecto. Pero incluso sin usar al máximo sus poderes, Usopp logró anular el efecto mentalmente. Así que la mayor parte de su munición reducida seguía siendo válida para la pelea. Era similar a cómo Luffy aún podía estirar mínimamente su cuerpo de goma incluso bajo el agua. Aunque, si estuviera allí, todos estaban seguros de que esa debilidad no le molestaría. Mientras Anchor se acercaba al árbol, Usopp se preparó. Pero justo entonces, como un meteorito con llamas rojas, Sanji descendió, destruyendo múltiples golems. Sus pies se encendieron en llamas mientras jadeaba, mostrando claramente signos de debilidad. Pero algo sobresalía en él. Sanji se levantó del cráter que él mismo había creado. Sobre su hombro había una pequeña criatura con forma de árbol que parecía triste. Incluso Sanji parecía tener una expresión triste en el rostro. En ese momento, el árbol gigante se movió, como si cobrara vida con un rugido que sacudió toda la habitación. Pero Usopp, por alguna razón, no se sintió amenazado. Yo soy Groot. Las criaturas arbóreas rugieron, y las enredaderas y la hiedra que los rodeaban cobraron vida, atrapando a los golems y avispas. Las enredaderas incluso bloquearon algunas de las esporas del techo. Pero Usopp y los demás no tuvieron tiempo de asombrarse, ya que de repente Sanji apareció y destruyó un túnel particularmente bloqueado que estaba muy lejos. Al parecer, de alguna manera, el cocinero sabía qué camino tomar. Regresó enseguida, recogiendo a Robin y a Lau. Chopper, agarra a Usopp. Beppo, Anchor, Cricket y todos, por aquí. Mientras todos seguían a Sanji, la pequeña criatura arbórea a lomos de Sanji miró hacia la criatura arbórea gigante, derramando una lágrima silenciosa. Soy Groot. Dijo en voz baja, mientras le dedicaba una última sonrisa. Antes de que todos salieran por el túnel. El túnel se cerró, con hiedra y raíces. La criatura gigante sonrió, con un atisbo de tristeza en sus antiguos ojos. Miró a sus enemigos y rugió. Soy Groot. Envolviendo toda la habitación con sus raíces y enredaderas. Defendiendo a cada enemigo con sus poderosos poderes, haciendo todo lo posible para que su hijo pudiera alcanzar un futuro mejor. N/A. La verdad es que quería publicar 2 capítulos, pero no pude porque ando un poco apurado con los estudios y esas cosas. Así que sí, disfruten del final en suspenso. Jeje. Además, mañana confirmaré 2 capítulos. No se preocupen. Además, sí, Groot es otro personaje del universo alternativo que añadí. Con lo alocado que es el mundo de One Piece, me imagino que los árboles parlantes podrían ser una subespecie. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Busca Fallen Crown Web Novel en Google para ver mis otras historias. Únete a mi Discord, discord.gg weblink. Xnu56ks. 348. Mientras el viejo Groot cerraba el túnel, con las últimas brasas de sus poderes contuvo a las bestias mecánicas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que luchó contra ellos. Pero había pasado mucho tiempo, eso seguro. Observó los túneles cerrados mientras observaba a su alrededor, los pasillos vacíos de la prisión que había llamado hogar durante años.
Si Sanji tenía éxito, sería destruida, y saberlo le trajo paz. Cuando la trajeron aquí por primera vez, no estaba sola. Había otros. Groot, mucho mayor, más sabio y más poderoso que ella. Todos fueron capturados por una sola razón. Para alimentar la investigación de un loco que se perdió en la venganza. Aún recordaba por qué la habían traído aquí. El loco intentó construir algo que fusionara naturaleza y tecnología para crear un ser lo suficientemente poderoso como para luchar contra sus enemigos. Y también prolongar su vida. Este último objetivo fracasó, pues fue asesinado por su propia creación artificial. Pero dicha creación artificial también fue mucho más cruel que el loco que lo creó. Y esta fue la razón por la que experimentaron con ellos. Uno a uno, cada uno de sus parientes cayó. Ya sea por no sobrevivir a los crueles experimentos o por volverse locos y quitarse la vida, incapaces de soportar el dolor y la agonía. Incluso el amor de su vida sucumbió a los crueles experimentos. Ella también se habría quitado la vida, pero no pudo. No cuando tenía un hijo que cuidar. Un joven retoño de Groot y su hijo era tan pequeño en aquel entonces. Incluso ahora, le estaba costando más alcanzar la madurez. Para un Groot, su esperanza de vida era larga, fácilmente el doble o el triple que la de un gigante. Incluso ella misma se acercaba al final de su vida. Si no hubiera tenido a su hijo, tal vez habría perecido como sus demás parientes. Pero no lo hizo. Con toda su voluntad, de alguna manera logró sobrevivir contra todo pronóstico. Y hace unos 400 años, algo ocurrió que interrumpió los experimentos con ellos. Pero para entonces, ella era la única sobreviviente. Ella y su hijo en crecimiento. Normalmente, un Groot tardaba mucho en nacer. Incluso entonces, su hijo tardó mucho más de lo debido. Y después de eso, también tardó mucho más en crecer. Pero era obvio que, para que un Groot creciera y alcanzara la madurez, necesitaban tierra y luz de luna. Sin la luz de la luna, al pequeño le costaba mucho crecer. Puede que fueran árboles, pero no dependían de la luz del sol. Dependían de la luz de la luna. Era obvio, ya que eran originarios de allí. Claro, tenían fuentes de luz, pero no eran naturales. Solo algo para imitar la luz de la luna, no la luz real. La única razón por la que su hijo sobrevivió fue la tarea tabú que realizó: alimentarse a sí misma y a su recién nacido con solo los restos de sus parientes caídos y las demás bestias que yacían en la mazmorra. Pero tuvo que hacer todo lo posible para que su hijo sobreviviera, y así lo hizo. Su único deseo era que su hijo viera el cielo abierto. Que encontrara la libertad. Pero con el paso del tiempo, había perdido esa esperanza. Sus últimos años transcurrieron con la preocupación constante de dejar atrás a un hijo que no había visto nada del mundo exterior. Su vida estaba llegando a su fin. Y sabía que pronto tendría que separarse del mundo. Así que casi había perdido la esperanza, hasta hoy. Un grupo de humanos. ¿Esto y cómo fue posible? Pensó. ¿Vinieron aquí desde afuera y desde la superficie? Pero no tenía sentido. ¿No se suponía que la mazmorra estaba muerta? Habían pasado años desde aquel día. Cuando la mazmorra se quedó sin energía. Salvo la fuente de luz y un motor autogenerador, todo se había apagado. Lo había intentado todo, recorriendo todas las habitaciones, intentando liberarse. Pero no tuvo éxito. La mazmorra era enorme, un laberinto diseñado exclusivamente para resistir el paso del tiempo. Una creación artificial que buscaba construir los guerreros mecánicos perfectos para su causa. Otros quizá no lo supieran, pero ella sí. Después de todo, le había hablado a la creación artificial. Le había suplicado que al menos le diera libertad a su hijo. Pero la creación artificial no tenía el poder para hacerlo. Como la propia creación artificial no sabía cómo escapar. Esta mazmorra, esta prisión, se construyó bajo la ciudad de Shandora. Una construcción compleja que se extendía bastante hacia el interior de la isla. Se construyó de forma que simulaba una compleja variedad de entornos. Se diseñó para que los prisioneros pudieran sobrevivir allí. La colonia de Groots no fueron las únicas criaturas atrapadas aquí y con las que se experimentó. No. También había otras. Otras criaturas con poderes extraños, pero la mayoría carecían de inteligencia. Incluso si algunas lo eran, no sobrevivieron lo suficiente. Al igual que sus parientes, todas perecieron, dejándola solo a ella. Esta no era la única habitación. Era solo la más grande. Había otras habitaciones, pero como todas, estaban vacías y sin vida.
Así que se sorprendió cuando llegaron forasteros. Esta mazmorra, se suponía que estaba muerta y cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Eso fue lo que le dijo la forma de vida artificial. Entonces, ¿le mintieron? ¿O acaso la mazmorra estaba arreglada? De alguna manera, por alguna razón, la mazmorra quedó aislada del mundo exterior. Con ello, se cortó su fuente de energía, casi inutilizándola. La única razón por la que sobrevivió fue gracias a sus propias fuentes de energía. Por eso le sorprendió que realmente pudiera llegar gente nueva aquí. La mazmorra era tanto una prisión como un campo de pruebas. Construida para otorgar poderes a quienes superaran las pruebas. La creación artificial no la dejaría pasar, pues era prisionera. Pero si su hijo lograba superar las pruebas, la creación artificial podría liberarlo. Para ella no importaba. Su vida ya se acababa. Pero sí le daba esperanza, esperanza para su hijo. El único recuerdo que tenía del mundo exterior le costaba recordarlo. Había pasado tanto tiempo, ojalá su hijo pudiera verlo. Pero incluso con esa esperanza, sabía que su hijo no tenía la fuerza para superar las pruebas. Pero tal vez, solo tal vez, estos desconocidos podrían ayudarlo. Sin embargo, ella se mostraba reacia. ¿Por qué confiaría en gente que acababa de conocer? Pero cuando escuchó a los recién llegados hablar de regresar al mundo exterior, no pudo contenerse. Tenía que hacer algo. Era un riesgo. Pero podría valer la pena. El cielo abierto con el sol abrasador, la luna radiante y el cielo nocturno estrellado. ¿Cuántos años habían pasado? Ella podría haber perdido su tiempo, pero su hijo no. El joven Groot pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. No tenía nada más que hacer. A lo largo de los años, el niño había visitado casi todas las habitaciones de la mazmorra, excepto la que no podía abrir. La habitación de esa creación artificial. La mazmorra era un lugar bastante grande, pero aún así, no era nada comparada con el mundo exterior. Al menos ella quería que su hijo fuera libre. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Busca Fallen Crown Web Novel en Google para ver mis otras historias. Únete a mi Discord, /mxnu56ks mxnu56ks. 349. Mientras el viejo Groot pensaba eso, la mazmorra empezó a despertar. Parecía que su suposición era correcta. De alguna manera, por alguna razón, la mazmorra revivió. No era algo que se pudiera matar, pues al fin y al cabo era una forma de vida artificial. Así que, de alguna manera, los forasteros lograron reiniciar la mazmorra. A medida que la mazmorra revivía, más y más formas de vida artificiales comenzaron a salir de los nidos. Caminantes de piedra, insectos de acero, guardias de la mazmorra, tan artificiales como la propia mazmorra. Llegaron en masa. Dudaba en actuar. Los principales objetivos eran los forasteros, quienes llegaban allí. La mayoría de las veces, los guardias de las mazmorras no solían dañar a sus prisioneros, a menos que estos actuaran en su contra. Así que se resistía a actuar. Aunque no quería nada más que golpear a los seres artificiales, tuvo que contenerse por su hijo. Pero entonces vio algo que cambió su perspectiva del mundo. Los forasteros no solo luchaban contra los guardias de la mazmorra, sino que también les estaban ganando. Un hombre rubio en particular era el que más daño infligía. Blandiendo fuego en las piernas, se movía y danzaba alrededor de su enemigo de una forma que parecía fácil. El poder, la velocidad, eran incomparables, como nunca antes había visto. Y eso no era todo. Había algo extraño en él, el poder. Era uno de los consumidores de fruta, ¿no? Eso cambió las cosas. Había visto a algunos prisioneros, los diversos poderes que otorgaba la fruta, un usuario de fruta podría tener el poder de salir de la mazmorra. Pero también podía ser una mentira. Una falsa esperanza a la que se aferraba. Pero con el paso del tiempo, la impresionaban las increíbles habilidades del grupo. Al menos 4 de ellos tenían habilidades frutales. E incluso los que las tenían no tenían la fuerza suficiente para enfrentarse a la mazmorra. Esta podría ser la única manera. Aún así, se resistía.
Sabía que pronto abandonaría el mundo de los vivos, pero su hija, ¿podría confiar en los desconocidos? Tenía que saberlo. Y justo cuando pensaba eso, el rubio usuario de fuego fue enviado hacia ella. La pequeña figura del hombre se enredó en sus ramas, y ella intentó amortiguar su caída. Por alguna razón, parecía que el hombre se había debilitado, incapaz de usar completamente sus poderes. Pero no importaba, esta era una oportunidad. Sus ramas se envolvieron alrededor de la cabeza del hombre, intentando hacer algo que le daba un poco de miedo. Para la inteligencia de la población Groot, su vocabulario era limitado. Así que esta era una manera fácil de comunicarse. Por suerte, lo que debilitaba al hombre, le facilitó conectar. Y después de un tiempo, empezó a hacerle una serie de preguntas. El hombre se resistía a responder, pero cuando ella le mostró lo que le había sucedido y lo que podría sucederles a ellos, se mostró mucho más abierto. Comunicarse así era un proceso de confianza. Así que tuvo que confiar en él, mostrándole lo que sabía sobre la mazmorra. Y cómo no podía vencerla sola. Y a cambio, el forastero confió en ella. No podía simplemente leer sus recuerdos. Así no funcionaban sus poderes. Podía simplemente hacer preguntas y obtener las respuestas. Y después de un tiempo, tenía todas las respuestas que necesitaba. Sanji era un noble. Un hombre que tenía amigos y camaradas por quienes estaba dispuesto a dar la vida. Un hombre de buena moral y fuerza para luchar por lo justo. Entonces le confió a su hijo con la promesa de que ella cuidaría de los guardias de la mazmorra y que el pequeño le mostraría la forma correcta de navegar por el laberinto. Al principio, Sanji se mostró reticente, pues no quería dejar a una mujer atrás. Pero eso la reafirmó aún más en ayudar al hombre. Despertó a su hijo y le contó lo que estaba a punto de suceder. El pequeño Groot lloró, sin querer ver su parte. Pero algunas cosas no estaban destinadas a ser. Incluso el joven rubio estaba en conflicto, pero acogió al joven Groot. Al menos podía confiar en él. Al poco tiempo, los guardias de la mazmorra, los caminantes de piedra, se liberaron de sus enredaderas. Los insectos de acero salieron destruyéndola a través de sus raíces, pero para entonces, se aseguró de cerrar el túnel. Sin nada más que hacer, luchó contra las criaturas inertes que habían aprisionado a los de su especie. Era lo mínimo que podía hacer durante los años que llevaba encerrada allí. Mientras Sanji y el grupo corrían por el túnel, no encontraron más distracciones. Con el pequeño Groot mostrándoles el camino correcto, no tuvieron que preocuparse por ir en la dirección equivocada. Sanji corría, con Robin en sus manos. Si hubiera sido cualquier otro momento, se habría tomado el tiempo para disfrutarlo. Pero ahora no tenía nada parecido en mente. Robin apenas podía moverse, principalmente por la debilidad de la piedra marina, o lo que fuera, que imitaba la debilidad de la piedra marina. La única razón por la que podía moverse era su práctica con las esposas de piedra marina. Lo mismo le pasaba a Usopp. Lau tampoco podía moverse. ¿Quién iba a pensar que tener a un capitán adicto al entrenamiento resultaría tan bien? Soy Groot. Dijo suavemente la pequeña criatura en su hombro, señalando otra curva mientras seguían su ejemplo. Su tono estaba teñido de tristeza, y el corazón de Sanji se encogió ante eso. Oye, no te preocupes pequeño, no la dejaremos atrás, dijo. El joven Groot lo miró con ojos esperanzados y asintió. Digamos que era mentira, pero tenía que decir algo. Esto lo impactó de maneras que Sanji no quería recordar. Era como si en su lugar estuviera el viejo Zef y el joven Groot fuera su pequeño yo, huyendo de su padre y hermanos, dejando atrás el cuerpo frío de su madre. Esta sensación de impotencia, no podía soportarla. Así se sintió el Chef Zef cuando huyó con él. Esto no se suponía que pasara. Si tan solo fuera más fuerte, sí, Sanji mordió los labios mientras aceleraba el paso. Incluso con la debilidad de la piedra marina drenando sus poderes, su voluntad ardía en llamas, impulsando su velocidad. Tras él, Chopper había optado por cargar a todo sobre su espalda y corría a toda velocidad gracias a su forma Zulon. Los túneles serpenteaban por las antiguas vetas, semejantes a mazmorras, con sus toscos muros de piedra labrada adornados con antorchas parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes. Patrones como circuitos eléctricos corrían a su lado, emanando un resplandor rojizo y una energía zumbante que latía a través de la piedra. Los pasos apresurados de los corredores creaban una cadencia rítmica, resonando en los laberínticos pasajes que parecían desafiar las leyes del tiempo y el espacio.
Poco después, el grupo de piratas llegó ante una gran puerta. Una imponente puerta de piedra adornada con fascinantes tallas. La puerta era grande, al menos la mitad del tamaño de un gigante, y parecía vieja y polvorienta. Estaba rodeada de enredaderas y telarañas, lo que les hizo comprender que, a diferencia del resto del lugar, esta habitación llevaba mucho tiempo sin abrirse. Sanji dio un paso adelante y tocó algo invisible en el aire. Con su toque, una barrera roja apareció ante él. Antes de retroceder, el grupo accedió a la última habitación. Así que, ya está, ¿eh? Dijo Sanji, apoyado en la pared. Estaba un poco sin aliento, pero aún así, tenía que continuar. Sabes que puedes derribarme, ¿verdad? Dijo Robin, que todavía estaba siendo sostenido por Sanji. Soy Groot. Asintió el joven Groot en su hombro. Sanji chasqueó la lengua mientras miraba por encima del hombro al resto de los piratas. Prepárense. Quizás tengamos que darlo todo en esta ocasión. El grupo detrás de él asintió. Aunque Beppo, Lau y Cricket eran nuevos en el grupo, los demás nunca habían visto a Sanji tan serio, lo que le daba más urgencia a la situación. Aparte de Chopper, que estaba un poco cansado, los demás gozaban de buena salud en general. Sanji derribó a Robin antes de idear un plan rápido. Robin y Lau se quedarían atrás, mientras los demás luchaban. Incluso Beppo se ofreció a luchar, pidiéndole a Chopper algo específico a lo que Sanji no le prestó mucha atención. Usopp sería el francotirador y estaría custodiado principalmente por Cricket y Anchor, mientras que los demás estarían en primera línea. Por supuesto, Sanji estaría al mando. Pero aún así, debían tener cuidado, ¿quién sabe qué tipo de peligro acechaba tras la puerta? Con esto en mente, Sanji se adelantó y abrió la puerta gigante de una patada. De una patada, la enorme puerta se rompió, revelando el desafío final tras ella. N/A. En primer lugar, sé que los Groot en Marvel normalmente no tienen género. Pero escribirlo tantas veces no tenía sentido. Además, este es el arco de Sanji. Así que, en cierto modo, que ayudar a una madre era como un evento dedicado a él. Reflejando lo que le pasó a Jeff en esta historia. Solo un resumen. En esta historia, Sanji y su madre escaparon de su padre, Jude y otros hermanos. Los encontraron y la madre de Sanji fue asesinada. Zef llegó y salvó a Sanji de morir, casi perdiendo una pierna en el intento. De alguna manera lograron escapar de la isla, antes de quedar varados en una roca. Y como es habitual en el canon, Zef se come su propia pierna para sobrevivir, mientras le da a Sanji toda la comida. Esta es también la razón por la que Sanji está más dedicado al entrenamiento y la venganza. En fin, en esta historia, Groot viene de la luna, por si no era obvio. Y tienen ambos géneros, aquí, a diferencia de Marvel, donde no tienen género. Además, sobre el punto, si la mazmorra está bajo tierra, ¿por qué el haki de observación de Sanji no detectó nada? Bueno, esta es una vieja teoría. Pero en Impel Down, Ivankov y su grupo estuvieron escondidos durante años. Pero nadie pudo encontrarlos. Estoy seguro de que al menos algunos marines con haki de observación fueron a buscarlos. Pero no pudieron encontrarlos. Según la teoría, los reyes del mar no pueden detectar un barco con fondo de piedra marina. Los usuarios del haki de observación no pueden detectar a las personas si están hechas de materiales similares a la piedra marina. Esto debería ser razonable, ya que, como dije antes, ser invisible anula el haki de observación normal. Los usuarios expertos o talentosos podrían detectarlos, por supuesto, pero los usuarios normales no. Espero que esto lo aclare. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Busca Fallen Crown Web Novel en Google para ver mis otras historias. Únete a mi Discord, /mxnu56ks en xnu56ks. 350 con Luffy. Luffy regresó a Shandora, junto con Sabo y Sparky. Su razonamiento era simple. Llevar a Usopp y al resto del grupo hasta donde estaba el Arca Máxima. Bueno, principalmente a Usopp. Quería encontrar a Usopp para que redujera el barco. Aunque el barco no estaba hecho para el mar azul, la madera era resistente y su ingenio era asombroso. Incluso Sabo pudo pilotarlo con sus nuevos poderes tras algunos retoques.
Quería hacer el barco pequeño, para que fuera fácil de transportar y tal vez analizarlo en Butter 7. Un barco volador no era ninguna broma. En él, a pesar de lo arrogante que era, también era brillante. Construyó este barco simplemente estudiando los barcos antiguos del Mar Azul que ocasionalmente llegaban aquí. Y si alguien podía replicar o mejorar la tecnología, ese sería Flankio y Zeburg. Luffy también había decidido regalarle el barco y el oro que lo cubría a Sabo. Un barco volador era una excelente manera de viajar y estaba seguro, en el ejército revolucionario, de que alguien podría hacer una versión más pequeña. Aún así, Luffy no iba a darle todo el oro del Arca Máxima a Sabo. Claro que no. Si combinas todo el oro que en él recolectó de Shandora y lo divides en 3 partes iguales, entonces Arc Maximum necesitó 2 porciones para crearlo. No solo el motor y los componentes internos eran de oro, sino que también había un montón de decoraciones innecesarias. Así que, además de las importantes piezas de oro que componían el barco, Luffy decidió llevarse las demás partes de oro. Lo que significaba que solo le daría al ejército revolucionario una parte del oro. Que, sinceramente, era bastante. Pero no le importaba compartirlo. Sinceramente, habría preferido darles más a Sabo y al ejército revolucionario. Principalmente porque quería su ayuda para derrotar a Doflamingo. Claro que podría derrotarlo solo, pero como señor de la guerra, no podría luchar contra él. Pero Sabo sí. Así que el mérito sería del ejército revolucionario y toda su operación clandestina estaría en juego. Ahora bien, ¿por qué querría Luffy participar en la operación clandestina controlada por Doflamingo? Bueno, el muy cabrón tenía el monopolio del mercado negro. Incluso en el East Blue, las armas, frutas e incluso información ilegal solo se podían comprar a Joker por medios oficiales. Esto lo conectaría con todos los Blues, facilitando que su CDS tomara el control. Pero eso no era todo. Joker también conocía bien los secretos de los nobles mundiales, así que un poco de ánimo tras capturarlo con vida debería bastar para conseguirlo. Luffy recordaba en el canon cómo incluso los nobles mundiales dudaban en trabajar en su contra. Incluso enviaron asesinos a Impel Down para silenciarlo tras su captura. Así que esto debería ser fácil. Además, de esta manera, podría saber algo sobre San Camael y quizás más allá. Doflamingo sí sabía sobre Ibu. En fin, había otra razón por la que no le daba más oro a Sabo. ¿Por qué? Porque la logia del rayo estaba oficialmente rota. De alguna manera, Sabo había encontrado la manera de combinar su Haki de observación con sus poderes de logia del rayo. No era de extrañar, ya que en él lo hizo y se convirtió literalmente en un micrófono espía descomunal. No, lo sorprendente fue que Sabo pudiera detectar distintos metales canalizando sus poderes bajo tierra. Lo que básicamente convertía a Sabo en un detector de metales, o de oro para ser exactos. Tal como estaba, era muy hábil trabajando con oro. Es decir, si Sabo iba de isla en isla, bajo el control del ejército revolucionario, Luffy estaba seguro de que encontraría al menos algunas minas de oro o plata sin descubrir. Menudo astuto. Cuando Luffy bajó hacia Shandora, él y Sabo se detuvieron en el aire. Bueno, desde luego no me esperaba una serpiente danzante, reflexionó Sabo. Sparky, que estaba sobre su hombro, asintió. La serpiente gigante, Nola, la que había vivido más de 400 años, bailó alegremente al son de la campana. Pero mientras los demás reflexionaban sobre la situación, Luffy fruncía el ceño. Oigan, Sabo, Sparky, ¿soy yo o no pueden captar las auras de Sanji y los demás? Sabo y Sparky le rompieron el cuello a Luffy y rápidamente activaron su Haki de observación. Sabo llegó incluso a abarcar toda la isla. Pero, al igual que Luffy, no encontró nada. Esto podría ser un problema, dijo Sabo. Luffy frunció aún más el ceño al mirar a su hermano. Puedes subir y traer al resto de la tripulación. Creo que esto podría ser un problema. Sabo asintió y se convirtió en un rayo que surcaba el aire a toda velocidad. Sparky también se acercó a la serpiente gigante sin que Luffy se lo ordenara, entablando una conversación con ella sobre la posible ubicación de sus compañeros de tripulación. La serpiente gigante se sorprendió, pero cuando Sparky explicó que fueron sus compañeros quienes colocaron la campana, empezó a ayudar al pequeño mono, llamando a otros animales para buscar pistas sobre dónde podrían haber ido. Luffy también descendió cerca de la campana dorada gigante que sonaba automáticamente. Aunque el sonido fue mucho menor de lo que esperaba. Seguramente no llegaría al Mar Azul.
Y hablando de la campana dorada, ¿no se suponía que estuviera aquí también? Parecía que sus compañeros habían bajado la campana dorada de donde estaba y la habían colocado en su sitio. Pero si era así, ¿dónde estaban? Su Aki de observación no le daba ningún resultado, y algo me decía que esta campana podría ser la razón. Tal vez dejar de sonar la campana haría algo. Mientras Luffy avanzaba, queriendo tocar la campana, una barrera azul lo detuvo y lo electrocutó, obligándolo a retroceder. Esto definitivamente no debía pasar. Levantó el puño y canalizó el Aki de armamento avanzado hacia él, pero se detuvo cuando escuchó el llamado de su Naginata sin nombre. No hagas eso, gritó la espada de Luffy, deteniéndolo a mitad de camino. No podrías hacer nada, pero aunque pudieras, este lugar podría explotar si usas demasiada fuerza. ¿Qué? ¿No lo sientes? Toda la isla es como una bomba. Usa tu Aki de observación. Luffy parpadeó y usó su Aki de observación. Principalmente lo usó en los ojos, como hizo con Barba Negra, y miró a su alrededor. ¿Y su Naginata sin nombre tenía razón? Saltó por los aires, usando a Geppo para obtener una vista aérea. Y con la ayuda de su Aki de observación, lo vio. Parecía que una buena parte alrededor de Shandora canalizaba algún tipo de energía. Casi parecía que una serie de estructuras subterráneas se encontraban bajo tierra. Estructuras que le recordaban a un laberinto subterráneo. ¿Cómo no lo vi? ¿Siempre fue así? Varias otras preguntas surgieron en su mente. Pero no encontró respuesta. No lo es, si este tipo de energía fuera visible, lo habría percibido antes. Su Naginata sin nombre le dio una breve respuesta. Llámalo corazonada, pero sea lo que sea que les haya pasado a tus compañeros, esa podría ser la razón. Hubo una pausa antes de continuar. Ya lo he visto una vez, podrían estar dentro de una mazmorra. ¿Un qué? N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Busca Fallen Crown Web Novel en Google para ver mis otras historias. Únete a mi Discord, /mxnu56ks en xnu56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.